Bendiciones para todos, bendiciones y buenas noches para todos. Déjenme ponga los auriculares. Bendiciones a todos los que se van uniendo. Bendiciones y buenas noches. Buenas tardes y buenas madrugadas para los hermanos de España. Recién llegando del trabajo. Recién. Me olvidé el otro teléfono. Mientras se van acercando las personas, voy a buscar el otro móvil porque me hace falta. Ahora sí, hermanos, estamos por acá. Misión Cristiana, bendiciones a todos los que se van uniendo. Mis hermanos, compartan, denle me gusta y compartan, por favor. Hoy día tenemos escatología, bases escatológicas, hermenéutica en la escatología. ¿Cuáles son las bases hermenéuticas que uno debe tener? Las bases para poder desarrollar una buena doctrina escatológica. Hoy día vamos a ver esa base. Bueno, Jorge, bendiciones a todos los que se van uniendo. Buenas tardes y bendiciones para todos. Saludos a todos los que se van conectando. Saludos para todos. ¿Qué es lo que este cuadradito que está acá? A ver qué es lo que es. Buenas. Buenas, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, recién llegando del trabajo, un poco agotado, un poco cansado, pero acá estamos para hacer lo que corresponde, como dice la escritura. Amén, Eva amén. Yo no he Muñoz salido del Molina, trabajo. bendiciones, Estoy hermana Eva. trabajando y estoy oyendo, ¿sí? Y haciendo preguntas de vez en cuando. Amén, hermano Moisés, bendiciones. Saludos para todos, hermanos, bendiciones. ¿Cómo se encuentra? Y yo si puedo cargar el otro teléfono para hacer las interacciones con el otro móvil. Bueno, Jorge, bendiciones, bienvenido. Denle me gusta y compartan, por favor. Denle me gusta y compartan el live para que otras personas se unan. Hola, mi hermano, saludos, hermana. Bendiciones, hermano Jorge, ¿cómo está usted? Bien, mi hermano Rodrigo, gracias al Señor. Bien, y esperando la clase. Qué bueno. Bendiciones, hermano Roma. Bendiciones. Hoy día vamos a tener bases escatológicas de cómo formar una base buena para tener una escatología limpia y clara, que sea entendible, que sea compartible, que sea digerible, que sea todo lo oíble, ¿no? Todo lo posible. Que no es un tema fácil, la verdad de las cosas que la escatología no es un tema fácil, pero si tienen buena base uno puede trazar claramente el texto. Hermenéutica escatológica, base escatológica para una hermenéutica escatológica sana. Ese es el punto.
Lo que ustedes van a escuchar en cuanto a escatología es técnicamente, o sea, el Señor me llamó a través de la escatología. Pero la escatología no es evangelística. No, no es evangelística, pero yo llegué al Señor leyendo el libro de Apocalipsis. Por ahí me trajo el Señor. Imagínense, hermano. Imagínense llegar a la fe por el libro más difícil de la escritura. ¿Qué piensan ustedes? No me parece incoherente, es decir, yo creo que el libro de Apocalipsis tiene muchas revelaciones importantes que nosotros debemos estar alerta, pues, o sea, o creo que ese es el propósito del libro de Apocalipsis, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, mantenerlos alerta, porque el Señor vuelve, va a volver algún día, y nosotros tenemos que estar pendientes de las señales y saber leer los tiempos, y entender lo que va a pasar en ese tiempo, siempre que uno lo escucha de una persona que lo sepa explicar bien, coherentemente, bien enseñado, siempre te pone los pelos de punta y te hace decir, oh Señor, ese día yo quiero estar contigo. ¿Quién ha escuchado, hermana Jeveni, usted ha escuchado alguna vez escatología, las charlas? ¿Ha entendido algo de lo que le han explicado? ¿O ha quedado como ahí, se perdió a mitad del viaje? Ah, hay ciertos predicadores con tinte evangelista, by the way, que se dedican sobre todo a la escatología. Y hay un hermano de de la iglesia del viejo, del pastor Efimio, que, que siempre iba a predicar y daba y sus prédicas eran básicamente una clase de escatología. No podría resumir bien todo lo que ha dicho, pero creo que si escucho bien la clase de hoy podría decir, esto lo escuché, o sea, lo tomo así como por retazo. ¿Usted podría explicarme la escatología que el hermano le ha explicado? Básicamente estamos esperando por el Señor Jesús. No, no, La no, iglesia se va pero así, primero. así en grandes rasgos, ¿usted podría explicarme Sí, la esencia de lo que el hermano le ha explicado? así como se lo estoy explicando, es como un resumen, pues. Ok, ok, ok. Este, Citan mucho el libro de Daniel, las 70 semanas, lo recuerdo. Explicó lo de las 70 semanas, era demasiado complejo para mi mente, no lo pude retener todo. Solamente el hecho de que lo citó, hasta ahí me quedé. Ok. Pero así, pues, el Señor vuelve, la iglesia, los que creyeron se van primero, los que estaban con carencia de santidad, por no decir Denle me gusta y ninguna, compartan, se hermano. quedan. La Adelante. tribulación, luego viene Cristo, y así. Bien, bien. Aguante Scofield, dice. Está bien, creo que es respetable. Yo respeto las bases que se han entregado. Mi trabajo es revisar todo, ¿no? Miren, si lo de Scofield ha estado mal, está seguro que yo no enseño Scofield tampoco, no es Scofield ni Larkin, porque estaba Scofield, Larkin, que son como los dos eruditos sobre este tema. Hay otro más, pero no es ni una cosa ni la otra. Día se van a dar cuenta cuando escuchen esta charla que no es ni una cosa ni la otra. Ok, qué curiosidad. Continuar el live, finalizar, continuar el live. Ok, ahí está. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Se escucha? Sí, hermano Rodrigo, se escucha. Usted, hermano Jorge, estuvo en las clases que yo di de escatología, ¿no? Sí, sí, estuve en alguna clase que usted dio de escatología. ¿Estuvo en todas o en algunas? En algunas. Ok. Y Pero hermano Fred, sí. Sí, adelante. entiendo que, perdón, hermano Rodrigo, entiendo que el tema de la No, adelante, escatología adelante. también en cada tiempo de la iglesia ha sido distinta. La escatología de los Ok. primeros hermanos no es la misma escatología que tenemos nosotros ahora. Ok, ok, ok. Hermano Freddy, ¿usted cómo anda de escatología el día de hoy? Estaba compartiendo justo el live. Hola, profe, ¿cómo está? Yevenibe, Jorge, ¿cómo están? Gusto saludarles.
Ay, no, yo escucho solamente lo que es la escatología, los tiempos finales, lo escucho, pero no. Y cuando enseño algo, lo enseño como muy por encimita nomás, lo básico, y hasta por ahí nomás, no. No es como el Ok, tema mío, pero sí me gusta escucharlo y lo encuentro sin lugar a duda como muy interesante, sí. Pero sí comprendo a grandes rasgos. excelente. Excelente. Bueno, hoy día vamos a tener una buena base escatológica. Estoy esperando que lleguen otras personas nada más. Y la idea es que ustedes puedan entender algo que sea sencillo, sea digerible, sea replicable y sea duplicable. O sea, sea digerible, que ustedes lo entiendan, sea sencillo. Si es sencillo, lo que yo explico, ustedes van a poder replicar y van a poder duplicarse. La idea es que haya muchos Rodrigos más enseñando escatología. Sí es importante la escatología, es un tema fundamental. Sobre todo, desde ya voy a establecer una premisa y la voy a demostrar durante el proceso de la clase. No van a escuchar ni pretribulacionismo, ni posttribulacionismo, ni medio tribulacionista. Van a escuchar postribulacionismo, medio tribulacionista y pretribulacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entre todas las posturas escatológicas, no todo lo que se ha dicho está mal, ni todo lo que se ha dicho está bien, pero van a encontrar una verdad que pueda ser contrastable en el documento bíblico. ¿Amén? Hermano Freddy, breve oración y comenzamos esta clase del día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre eterno, el Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad de hablar de tu hermosa palabra, de todos los tiempos, de todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Gracias te damos, dale sabiduría, entendimiento, dale tu poder a nuestro profesor, a nuestro hermano Rodrigo Holguín, abre nuestro entendimiento, a los que oyen la palabra, ayúdanos en todo momento, bendito Padre, y que esta clase, sin lugar a dudas, será para edificación, para todo aquel que cree. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. 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 Lo voy a explicar y es importante, hermanos, que ustedes tomen lápiz y papel para el día de hoy, que ustedes vayan, tengan lápiz, papel, Biblia, la mente limpia para poder escribir lo que hoy vamos a entender y después contrastar, revisar como buenos bereanos. Los bereanos no se pusieron a discutir con Pablo cuando lo escucharon. Escucharon a Pablo, dijeron que cuéntanos qué tiene para decirnos, después se fueron e investigaron si lo que Pablo decía era tal cual. Sí, las clases se graban y como siempre las comparto. Pero es importante que ustedes utilicen lápiz, porque la memoria es frágil. De todo lo que ustedes escuchen en esta clase se van a acordar si es que es el 20%. Si es que es el 20%. Si ustedes escriben esta clase, de lo que yo diga, van a darle un agregado de valor, porque va a haber una conexión entre su mano, su parte física, y su psiquis. Van a agregarle ahí un 10-20% más. Tendrían casi un 40% de memoria. Si ustedes revisan la clase estará en un 60%. Y si ustedes comparten con otro estará en un 80%. Y si ustedes investigan a profundidad lo que yo he enseñado, llegarán a un 100% de retención de esta clase. Como verán, no es simplemente escuchar y esperemos hasta el lunes que viene. Eso no sirve. Así no se crece. Se lo aseguro que así no se crece. Así solamente se recibe información básica. Y del 10%, si no lo revisa, va a retener si es que el 5%. Si usted no hace más que escuchar el 20%, le va a quedar en el tiempo si es que un 5%. No sé si es un halago y un insulto, dice el hermano Roma. Ay, hermano, es que esto es así. La mente tiene que ejercitarse, tiene que realizarse las conexiones neuronales necesarias, las sinapsis neuronales necesarias para crear lo que se llama el campo de lo que es el subconsciente de la inteligencia o la mente, que no es algo físico, es algo intangible, es como una especie de corriente o electrones que andan dando vuelta por ahí que generan a un nivel muy profundo en lo que se llama la memoria a largo plazo o la memoria profunda que tenemos, ¿no? Nosotros lo que ustedes escuchan llega a la memoria a corto plazo, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Y después tiene el conocimiento profundo, que cuando uno se vuelve versátil en una cuestión y está ese conocimiento impregnado por cualquier lado, casi por todos lados.
Ese conocimiento profundo, un tema. A lo que un amigo mío, un profesor de historia, decía claridad, conocimiento profundo. Bien, ¿alguien está subiendo por ahí? No sé quién es. Nicanor. Ok, te voy a desconectar, Nicanor, un rato porque el ejercicio lo voy a realizar con los tres que están acá. Con los tres hermanos voy a realizar el ejercicio gráfico, así que no suban más a nadie, porque con ellos tres voy a realizar la ilustración de esta clase, ¿sí? Así que ustedes para el ejercicio van a tener que realizar 3 cuadrados de manera horizontal. Básicamente ustedes deberían tener, ustedes para sus notas, vamos a usar los hermanos de ejercicio, ellos van a representar los 3 cuadrados juntos. Ustedes tendrían que tener una cosa así en su nota. ¿Se entiende? 3 cuadrados. Para poder entender la escatología, amados hermanos, para poder comprender la escatología, esta es la base más importante que ustedes deben recibir. Si ustedes entienden esta base, van a poder entender la escatología a largo plazo y la escatología completa. Una buena base realiza, ¿no es cierto?, una escatología clara y completa. Entonces, estos 3 cuadrados los vamos a representar. Entonces, le vamos a poner al hermano Freddy, vamos a decir, los que partieron en Cristo. El hermano Freddy va a representar los que partieron en Cristo, que es la iglesia de los muertos. Muertos en cuerpo, vivos en espíritu. Estas son la iglesia de los que partieron. Los hermanitos que acaban de morir hace un par de minutos, hace un par de segundos, y los que se siguen agregando a la fila de las siembras del Señor. El hermano Freddy son los que partieron. Después tenemos el hermano Jorge. El hermano Jorge, el hermano transicional, él va a hacer la transición de hermanos. Estos son los que se están convirtiendo, pero a la vez con el tiempo van muriendo. Está la transición. Está la iglesia presente acá en la tierra. El hermano Jorge Sepúlveda va a representar la iglesia presente. La iglesia que partió y la iglesia presente. Y la hermana Yevenibe va a representar los que faltan. Los que aún no han creído en Cristo representan los que aún faltan. Entonces cuando alguien se convierte, entra acá. Y cuando este que está convertido muere, entra acá. Y toda esta le vamos a llamar iglesia escatológica. O sea, a estos 3 grupos, la iglesia escatológica. Cuando digo la iglesia escatológica, la iglesia que tiene que celebrar las bodas del Cordero. O sea, estos 3 grupos deben reunirse en Cristo, con Cristo, para celebrar las bodas del Cordero. Repetimos. Los que partieron, los que están vivos y presentes, y los que faltan. 3 grupos. Si usted hoy entiende esta base, usted habrá dado un salto muy grande en conceptos escatológicos, porque esta es la base. Para poder entender la escatología tenemos que entender la iglesia. La iglesia no es un grupo único de individuos que hoy están en Cristo, sino que se incorpora a los que partieron, y también debe considerarse los que faltan, que aún no están, pero van a estar. O sea, en los minutos que han transcurrido, más de alguna persona en el mundo se ha convertido, ha creído en Cristo como Señor y Salvador, por algún mensaje, alguna predicación. Entonces, a Yevenibe, que representa a los inconversos todavía, que faltan por ingresar, cuando creen, entran acá. Entonces, la gran discusión que ha habido en ambiente escatológico es una discusión entre pre, post y medio tribulación, y esta que solamente lo voy a hacer como mención. Pero hoy vamos a mencionar que esta es la iglesia escatológica. Los que partieron, los que están y los que faltan. ¿Qué es la iglesia escatológica? Toda esta iglesia reunida con Cristo. Entonces llega el minuto final, la boda del Cordero, el Señor realiza la boda del Cordero, la cena prometida, con ellos 3. Vámonos a los textos bíblicos. Vámonos a Mateo, partamos con Mateo, ¿sí? Cuando Jesucristo realiza la institución, esta es la cena, la famosa cena del Señor, y dice en el verso 26 de Mateo, en el verso 29 de Mateo 26, dice lo siguiente: y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día
que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, la próxima cena del Señor, ¿dónde se tiene que beber? Bueno, la beban de nuevo, la tenga que volver a vivir o a participar de aquello en el proceso futuro que es el reino de mi Padre. O sea, ¿cuándo se va a hacer? En el reino del Padre. Correcto. En los paralelos vamos a buscar Marco 14. Y dice, de cierto digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Después tenemos el paralelo de este mismo. Quiero irme a Juan, capítulo 13. Allá por el verso 21 en adelante. Lava los pies y déjeme ver si está la institución de la cena en Juan. No, vámonos a Lucas entonces. Un segundo, me está sonando una alarma acá. Lucas capítulo 22. Se instaura y dice, de verdad digo, no, en la cena del Señor, sí, hasta el 18, porque digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, las bodas del Cordero es la próxima cena que Cristo realiza, pero no con un grupo de creyentes, con toda la iglesia. Entonces, punto número 1. Esta es la primera premisa que ustedes van a notar. Premisa número 1. El Señor celebrará la cena con la iglesia completa en el reino. ¿Sí? Entonces, el Señor vuelve a participar de la cena, no hasta el futuro, con la iglesia en el reino. Entonces tenemos la iglesia escatológica hasta que se convierta el último de los que han de creer en Cristo como Señor y Salvador, y desde el primero que creyó podríamos colocarlo, por colocar un nombre, el primero creyente, los discípulos de Cristo, el primero de los discípulos de Cristo que ha creído, hasta el último de los discípulos que va a creer en Cristo, todos ellos van a formar la iglesia escatológica. Entonces, esa iglesia va a volver a participar de la cena hasta el reino con Jesucristo, todos. Ahora, la pregunta, ¿cómo se hace para reunir la iglesia en Cristo? Bueno, hay procesos. Y el primero de los procesos es que los muertos en Cristo resucitan primero. O sea, hablemos de ellos. Según la Escritura, bendiciones hermano Juan. Según la Escritura, los muertos en Cristo, representados por el hermano Freddy, ellos son los primeros que resucitan. Texto bíblico, Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Nos centramos en el versículo donde en el verso 15, por lo cual decimos en palabra del Señor, nosotros los que hemos vivido, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. En el regreso del Señor, todo esto vamos a meterlo en el marco de la venida del Señor, el regreso del Señor. En este regreso de Cristo, lo primero que ocurre es que los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Sí? Los que han muerto, ojo, la venida de Cristo se lleva a los que han muerto. Todos los que han muerto. ¿Qué se lleva? Se lleva el cuerpo físico, es resucitado, se vuelve a armar la tricotomía del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Hay una reunión de estos tres. El único cambio que hay es un cuerpo glorificado. Se levantan los que están muertos y después los que presentes están convertidos, ellos son arrebatados, dice. Porque el Señor mismo, bueno, vamos al verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. La iglesia
no es recibida por el Señor, sino que el Señor es recibida por la iglesia. Y el que recibe llega primero. Si el punto de encuentro es un cerro, y le digo, bueno, nos juntamos en el cerro, y si yo llego primero al cerro, ustedes llegan después, yo los recibí a ustedes. El pasaje dice que nosotros recibiremos al Señor, y el que recibe llega primero. Llega la iglesia, ¿quiénes? Los que están muertos, los que faltan, ellos llegan al cielo. ¿Y a quién reciben? Al Señor. El que recibe llega primero. Es recibido el que llega después. Entonces, la iglesia es subida a los cielos. ¿Quiénes? Los que murieron y los que están convertidos, pero están vivos. Presente. Enos aquí. Si hoy día esto ocurriera, nosotros en un abrir y cerrar de ojos aparecemos después de la apertura de sello. Yo seguramente escucharía un estruendo porque vivo cerca de un cementerio. Vivo más o menos alrededor de 2 kilómetros, 1 kilómetro de un cementerio. Así que escucharía los estruendos, las tumbas abiertas de los hermanos que estaban durmiendo ahí. Se levantarían, serían llevados y después yo, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecería. Pero no puede haber bodas del Cordero. Pregunta, hermana Yevenigue. ¿Por qué resucitados los muertos y arrebatados de la iglesia no pueden haber bodas del Cordero? En base a lo que venimos explicando. Poncha. Como decimos en mi tierra. Asumo que tiene que pasar algo primero, antes de eso. Pero no Ok, estoy muy clara. ok. Hermano Jorge, ¿por qué resucitados los muertos y llevados a la iglesia no pueden haber bodas del Cordero inmediatamente? Por el ejercicio que estamos explicando. Todo está relacionado con este ejercicio. Por lo que usted explicó, mi hermano, tiene que estar la iglesia entera y faltan algunos que se conviertan, que se tienen que convertir ahí en la gran tribulación. Y una vez eso, ahí podrían ser las bodas del Cordero. Usted sí sabe, hermano Jorge, tiene un 10. Es eso. Lo que falta son los que faltan por convertirse. O sea, ¿por qué no pueden haber boda del Cordero previo a resurrección y previo a arrebatamiento? Porque están los que faltan. Los que se van a convertir. Y los que se van a convertir están divididos en dos grupos. Los tibios y todavía los que no han nacido de nuevo. Vamos a los tibios. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Apocalipsis 3, verso 14 hasta el verso 22. Escribe el ángel de la Odisea, que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá se fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dato. ¿El vómito de dónde sale? Si yo ahora vomito, ¿de dónde salió ese vómito? De mi cuerpo. Para hacer vómito, se tiene que estar en el cuerpo. No existe vómito que no estuvo en el cuerpo. Para un calvinista presente, el vómito es alguien que estuvo en el cuerpo. Alguien que fue salvo, que estaba en Cristo, pero dejó de estar en Cristo. Los tibios. El tibio, el vomitado, sale del cuerpo, ya está fuera de la iglesia. Y no solo digo yo que está fuera de la iglesia, sino que los versículos subsiguientes lo confirman. Pero tú dices, eres rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí, el Señor dice, compre oro al fuego refinado, para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está desnudo. Eso es ausencia del Espíritu Santo. Unge tus ojos con colirio para que veas. No entiende la palabra de Dios. Dice, yo reprendo y castigo a lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A pesar de que está fuera del cuerpo, y a pesar que está totalmente tibio, caído de la gracia, el Señor aún los ama. Está en un estado de muerte, porque Cristo no está en ellos. Versículo siguiente. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él. Pregunta el texto. Hermano Freddy, ¿Cristo está fuera o está dentro de esa iglesia? Fuera, porque está golpeando. Ok, si está fuera, por eso son tibios.
¿Cuál es el estado del tibio y del frío, dicho de paso, que Cristo dejó de estar ahí? Esto cuando tienes fuego en algún lugar, esto es como cuando tienes fuego en algún lugar, retiras el fuego, ¿cómo queda ese lugar? Tú lo tocas y ¿cómo está? ¿Caliente? No, está tibio. Acá hubo fuego, decía. Pasó por ahí, está tibio. O está cerca del fuego, pero no está en el fuego. Están cerca de creyentes, oyen la palabra de Dios, oran, parecen cristianos, pero no lo son. Se me pacha mucha gente por acá en TikTok. Pero en fin, dejamos para otro momento. Continuamos. Dice, si oye mi voz y abre la puerta. Pregunta, hermana Yevenibe, ¿Cristo abre la puerta o nosotros abrimos la puerta para que Él ingrese? Nosotros, Bien. para que Él ingrese. Amén. Este texto tendría que haberlo comprendido un poquito, solo un poquito, Juan Calvino. Avancemos. Dice, entraré en Él, si entra en Él porque estaba afuera, cenaré con Él y Él conmigo. Y la cena es un evento de noche. Por lo tanto, el último grupo después del arrebatamiento es convertido en la noche, en la última hora. Esto tiene que ver con la venida del Señor, con el tiempo donde la luz fue quitada, la sal fue quitada, porque los que están muertos en Cristo ya no son luz y no son sal. No significa que no son salvos, no significa que no son iglesia, pero no son luz porque están muertos, no son sal porque están muertos, mientras los que están en Cristo somos sal y somos luz. Por lo tanto, si la sal y la luz se va, Cristo es normal que venga en oscuridad, la cena de noche. ¿Y ahí qué ocurre? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido, se ha sentado conmigo mi Padre. Por lo tanto, este grupo, cuando termine de pasar este grupo, y este grupo lo vamos a partir en dos. La mayor parte de este grupo son gentiles. Los que han salido de la gran tribulación. Base bíblica, Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al verso 17. Una gran multitud que no se puede contar, de toda lengua, tribu y nación. La pregunta del anciano, ¿sabe dónde son estos? Tú lo sabes, Juan le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación. Por lo tanto, la conversión de este grupo de creyentes es en tiempo de angustia, en tiempo de sufrimiento. Estos ya se fueron, estos fueron arrebatados. Estos son los que se convierten en aquel periodo. Cuando se convierte el último, ¿y quiénes son los últimos que se convierten? Porque dije que la mayor parte son gentiles, pero falta el último grupo. El último grupo profetizado por Pablo, Romanos capítulo 11, verso 26, 25, 26. ¿Por qué no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Entra esa plenitud mencionada en Apocalipsis 17. Luego entonces, verso 26 de Romanos 11, todo Israel será salvo. El último grupo son hebreos. Porque el Señor tiene que confirmar el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel que aún no han entrado en ese pacto. Simple. Por lo tanto, esto se ve claramente en Apocalipsis 12. Vamos a ver estas señales. Apareció en el cielo una señal, una mujer. La mujer en Apocalipsis tiene la representación de la verdadera y la falsa iglesia. Pero esta mujer que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies, la luna es un símbolo de la religión contraria a Israel, que es la religión musulmana, con su libro mayor, el Corán, y su falso profeta, Mohammed. Y el Corán siendo una secta de Satanás. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, símbolo de las 12 tribus de Israel. Israel va a tener un enfrentamiento con los musulmanes, que es la mayor parte de religiones que rodean y países que se han adherido a esta religión que rodean a Israel, para tener una excusa religiosa en contra de Israel. Entonces dice, estando encinta, clamaba de los dolores de parto. Los dolores de parto tiene que ver con el nuevo nacimiento que le va a ocurrir a Israel, lo que recién leímos en Romanos 11:26. Luego entonces, cuando entra la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Se salva, se convierte Israel. ¿Y qué dice? Con dolores de parto y con gran angustia y sulumbramiento. La conversión de Israel
este alumbramiento, esta luz que les van a hacer a ellos, va a ser en dolores de alumbramiento. Y el contexto lo confirma. También apareció otra señal en el cielo. He aquí el dragón escarlata, el anticristo, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Estos son 7 reinos que se unirán y le van a hacer la vida imposible a Israel. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Está todo tan claro, hermano. Para el que entiende un poco de Biblia y ve un poquito para aquel lado, cruzando el charco, sabe lo que está ocurriendo. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Satanás, quien está sobre 7 naciones, que es la bestia, y no es cierto, y le sigue la legión de demonios. ¿Qué ocurre? Este Satanás y los ángeles, que son los demonios, obviamente tienen ese para frente a la mujer que estaba por dar a luz, a punto de convertirse, y de devorar a sus hijos tan pronto, y devorar a su hijo tan pronto como naciese. Porque, ¿por qué no habla en plural, hermanos? La pregunta es, ¿por qué no habla en plural y habla en singular? Ese es un punto. Porque la Biblia dice que todos nosotros somos uno en Cristo. Por lo tanto, cada persona que entra a Cristo es mirado como uno, escatológicamente, bíblicamente, en revelación. Nosotros somos muchos, pero somos una sola iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, este punto de que se convierta, porque no olvidemos que la conversión de Israel es el último paso de los últimos salvos y redimidos para ser injertados en el olivo, porque Israel está arrancado, pero Dios le prometió volverlos a injertar, y eso lo dijo Pablo proféticamente. Dios volvería a injertar a las ramas naturales. ¿En dónde? En Dios, porque están despojados de Dios. Dios los desechó como pelo en el viento, dice el profeta. Entonces, cuando ellos sean injertados otra vez a Dios, y eso va a ser la representación de la última iglesia sobre la tierra, la última iglesia es judía, son hermanos nuestros, pertenecen al mismo cuerpo, pero la última iglesia, o sea, el último grupo de creyentes, porque los gentiles, todos ellos mueren, se le dan vestiduras blancas, pero después se convierte Israel. El último grupo, el de acá abajo, representa la conversión de Israel, partiendo por los 144.000, que a todas luces son niños, y después de estos niños se convierte el resto de Israel. Esta conversión es tácita en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, cuando se convierta el último hebreo, y el último hebreo posterior a su conversión muera, porque en el libro Apocalipsis todos mueren, premisa. Luego del arrebatamiento que le ocurre a esta iglesia, la iglesia que está presente, nosotros, y esperemos estar en Cristo cuando esto ocurra, o por lo menos ser encontrado acá o acá, da igual, pero estar en cualquiera de estos dos grupos, resucitados primeros o arrebatados, está claro que cuando esto ocurra, el arrebatamiento, todos los que quedan acá, todos ellos, a excepción de los 144.000, todos mueren. Todos mueren. En el periodo de los 7 años de la última semana de Daniel, en el periodo de la gran tribulación. Todos mueren. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vámonos, base. Base teológica, Apocalipsis, capítulo 6, en el periodo de la última semana, anoten. En la última semana de Daniel, en el último periodo de la iglesia, todos mueren. Todos mueren. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. En la apertura del quinto sello, las almas bajo el altar clamaban, dice, por el testimonio que habían tenido y han sido muertos. Y clamaban a voz diciendo, Señor, vénganos. El resultado es que se le dan vestidura, se le dice que descansen, porque se tiene que completar el número de sus consiervos. O sea, estos murieron, la gran muchedumbre, y se le dice que faltan los consiervos, los que faltan por convertirse a Israel. Y Israel, en el mismo libro de Apocalipsis, tiene profecía de muerte. Dice, los consiervos que se han de convertir, tus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Entonces, hermanos, ¿cuántos mueren en Apocalipsis, a excepción de los 144.000? Todos. Porque los 144.000 lo haremos más adelante. Esto será una primicia que les voy a dar. Los 144.000 son arrebatados. A excepción de estos 144.000, el resto de hebreos, todos van a morir. Posterior a la conversión
a Cristo, porque la bestia le va a dar muerte. ¿Dónde la Biblia dice que la bestia le da muerte? Bueno, vámonos. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Se le permite, vamos al contexto. Vamos al contexto. Apocalipsis 13, el 1 al 7. Me paré sobre el mar, en la arena del mar, vi subir sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Recuerdan? La que se había parado frente a la mujer. 7 cabezas y 10 cuernos. Estos reinos, estos imperios, estos gobiernos se van a disponer unánime para darle caza furtiva a todos los creyentes. Y el último grupo de creyentes, según lo que Pablo profetiza, son hebreos. Dice, la bestia vi que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder, y su trono era grande autoridad. Vi que una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si representan que una de sus cabezas es un reino que es destruido, pero se vuelve a levantar como reino. ¿Se entiende? Bien, o un gobierno, lo que sea. Y adoraron al dragón y que se le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 4. También se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemia. La boca es un representante, una autoridad, que lo veremos más adelante. Para actuar por 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, un Dios que está siendo visible en los cielos. Dios no es invisible, Dios está siendo visible en los cielos. Y se le da autoridad para actuar 42 meses. Abre su boca, blasfema, su tabernáculo y los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? No solo los ángeles, sino los que ya fueron arrebatados y resucitados. Y la gran muchedumbre que salió de la gran tribulación. Pero el verso 7 dice, y se le permite a esta bestia que estamos mencionando, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vamos a hacer una pausa en el verso 7 para la palabra vencerlo. Nikao, subyugar, vencer, alcanzar victoria. ¿Y de qué manera tiene victoria? Por ejemplo, como dice el hermano John Félix, victoria, victoria, victoria. En la nueva versión internacional, se traduce en alguna de estas versiones, déjame decir la textual, vencerlos. Y este vencimiento es capturarlos, matarlos. Porque continúa el relato del libro y vamos a saltar al capítulo 14, es totalmente cronológico esto, y dice, he aquí en el verso 12, Apocalipsis 14, 12, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No se olviden que cuando Israel se convierta, vámonos a cómo Israel se va a convertir, porque esto es importante. Cuando Israel se convierta, en ese tiempo, su conversión es particular. No es como tú te has convertido y como yo me he convertido. Hay una gran diferencia. Vámonos a la profecía. Esta profecía todavía no se cumple, se va a cumplir, que está en Hebreos, capítulo 8, y dice así. Déjeme un segundo. Hebreos capítulo 8. Déjeme un segundo, ponga Reina Valera 60. Verso 8 en adelante. Porque prendiéndolos dice, he aquí viene en día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Pero fíjense cómo este pacto ocurre con Israel. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. O sea, en la actualidad Dios está desentendido de Israel. Ojo, desentendido diciendo que no está tratando con ellos, pero no significa que no los esté cuidando, como el arcángel encargado de cuidar a Israel es Miguel, para que se cumpla la profecía de Pablo. Porque si Israel muere mañana, estando la iglesia presente, la profecía de Pablo no se puede cumplir, que es la profecía de Romanos 11:26. Por lo tanto, el hecho que Dios esté desentendido de Israel no significa que no estoy guardando las promesas que tiene Israel para perseverarlo al futuro. ¿Sí? Continuamos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres en los días que los tomé para sacarlos,
porque ellos no permanecieron, yo me desentendí de ellos. Vamos al 10. Por lo cual, este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. A los israelitas nadie les va a discipular. A la conversión de Israel no hay discipulado. No hay, vayan y hagan discípulos. No. Cuando Israel se convierta, dice, Dios escribirá sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Literalmente. Esto es literal. Por lo tanto, esta ley es la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. Esta es la ley de Dios del nuevo pacto, porque estamos en relación al nuevo pacto, no al antiguo. Estas leyes que se escriben en las mentes, dices, yo seré a ellos por Dios, porque Dios no es el Dios de ellos, no es el Dios de Israel, porque Dios se desentendió de ellos. Mas cuando se confirme el pacto que nosotros hemos entrado, ellos van a entrar al mismo pacto que estamos nosotros, a la misma ley que la ley de Cristo, que son estos mandamientos de Dios que mencionó Apocalipsis 14:12. Dice, ellos me serán por pueblo. Y dice, y escuchen esto, en el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. En este tiempo, nosotros tenemos el mandato de decir a las personas, conozcan al Señor, por medio del Evangelio. Mas en la conversión de Israel, no hay nadie que le diga a otro israelita, conoce al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. O sea, será discipulado de forma especial, capacitación sobrenatural de parte de Dios. Y Israel no es la primera vez que recibe un conocimiento sobrenatural. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los israelitas no sabían hacer muchas cosas. Dice que Dios les dio conocimiento y sabiduría para hacer artificios. O sea, de la noche a la mañana ellos se levantaron siendo ignorantes, se despertaron sabiendo hacer un tabernáculo, por ejemplo. Esa sabiduría de Dios. Así, de esta manera, ellos van a conocer la ley de Dios, todos van a conocer a Dios, no hay evangelización. La idea abstracta de quién va a evangelizar a los hebreos, nadie, señores. Ni los 144.000, ni la gran muchedumbre, no. Ese es un trato particular que tiene con ellos. Y no solo lo dice Juan en el libro Apocalipsis, ya lo había dicho ni más ni menos que el apóstol Pablo en la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3. Lo leemos. Segunda carta de Corintios, capítulo 3. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, dice, pero cuando el Señor, cuando se conviertan al Señor, el Señor dice, les quita el velo. O sea, Israel, cuando crean en Cristo, Dios le corre el velo y dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando ellos se le corra el velo, entren al nuevo pacto, ellos van a comprender todas las cosas, sin necesidad de leer teología, sin necesidad de haber hecho un bachiller en teología, sin necesidad de un discipulado, sin necesidad de maestro, ni profeta, ni nada. Ellos van a entender todo lo que nosotros entendemos por un proceso de instrucción metódico y preparación. Los israelitas, ellos van a saber algo totalmente distinto. Todos los hebreos van a convertirse, porque la palabra dice, porque todo Israel será salvo. Todo Israel dirá a la noche a la mañana, nuestro Mesías es Yeshua. Ni más ni menos. Pero eso es el último grupo. Y todo esto que se conviertan, cierro con esto, vamos hasta Apocalipsis, capítulo 14, verso 12 en adelante, dice, aquí está la paciencia de los santos, los hebreos en su conversión, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo vi una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. El último grupo. Estamos en el último grupo que está representado por Yevenibe, que es la iglesia de los que faltan. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu Santo en Apocalipsis? Sí, dice el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gloria a Dios. ¿Qué hemos introducido como base en esta introducción a la hermenéutica escatológica? Que la iglesia es un grupo específico, lo que hemos llamado a estos tres grupos. Los que murieron en Cristo, los que estamos presentes siendo sal y luz de la tierra hasta que nos toque partir y unirnos al grupo de los que partieron, o bien ser arrebatados si Dios decide volver en estos días. Y los que faltan. Estos son arrebatados, estos son resucitados, y todos los que faltan, según las profecías, todos mueren.
creen en Cristo y el resultado de creer en Cristo es morir. Y eso tiene mucho que ver con lo que Cristo dijo en Mateo 24. Aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, y más aquel que salve su vida la perderá. Eso aplica contextualmente al periodo de la gran tribulación, donde se te va a exigir ponerte una marca literal en la frente y en la mano. No es un chip, no es una vacuna, como dicen algunas personas con poca preparación. Y es ahí donde el resultado de la conversión en Cristo en ese periodo de tiempo es morir. Estos son levantados, o sea, aunque la resurrección comienza acá, la resurrección termina con ellos. La resurrección comenzó acá y la resurrección termina con ellos. Vámonos a Apocalipsis 14, un par de versículos más adelante, verso 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesucristo, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube y dice: mete la hoz ciega, porque la hora ha llegado, pues las mies de la tierra se están maduras. Y esto coincide, hermanos, esto coincide con lo que Cristo dijo. ¿Recuerda lo que Cristo dijo antes de partir? ¿Recuerda lo que Cristo dijo antes de partir? Acá vamos a atar un cabo suelto, que es Hechos capítulo 1, versos 6 y verso 7. Entonces lo que habían reunido preguntando, diciendo: Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Según Hechos capítulo 1, verso 7, este pasaje dice que la hora y el día, según este pasaje, ¿sí?, solamente el Padre puso en su potestad saber cuándo eso va a ocurrir. Por eso, para cuando alguno pregunta, pero ¿cómo puede ser que Cristo, siendo Dios, ¿no es cierto?, cuando venga, reciba, porque esto se lo da, porque este es un ángel que sale, ¿no es cierto?, vi volar en medio de otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar lo morado de la tierra, tribulación, diciendo a gran voz, disculpe, del 14, del 14. Y del templo donde está Dios sentado en su trono, salió otro ángel clamando a voz, porque éste recibe justamente la voz y le dice a Cristo cuándo tiene que meter la hoz. ¿A qué se refiere? Bueno, la hoz de cuándo hace la ciega. Y esta ciega, ¿sí?, no olvidemos que Cristo sigue sujeto al Padre, esto no ha terminado, hay una sujeción constante de Cristo al Padre, por lo tanto el Cristo no sigue haciendo lo que se le antoja. A pesar de ser todopoderoso, alfa y omega, Él está sujeto al Padre. Y es por eso que recibe una orden, y esta orden es: mete la hoz. Y esto porque las mies están maduras. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra fue cegada. En el verso 16 de Apocalipsis 14 es simétrico a lo que Cristo dijo en Mateo 24. En Mateo 24, cuando Cristo dijo en su regreso, en la venida del Hijo del Hombre, dice Mateo 24:30: entonces aparecerá la señal del cielo, el Hijo del Hombre. Se levantarán de todas tribus de la tierra y verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Dice que ahí el Hijo del Hombre veía una nube, Apocalipsis 14:14. Con poder y gloria. Y enviará, fíjense, envía a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a los escogidos. Porque los escogidos tienen que ser juntados por los ángeles que han muerto por causa del testimonio que tenían, los mandamientos de Dios. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, son reunidos todos los que murieron, que son los que murieron en este tiempo, sus cuerpos son reunidos y son cegados, toda la gran muchedumbre, Israel, y ahí que ocurre lo que Cristo dijo: vuelve a celebrar la cena, a lo que llamamos la boda del Cordero. Entonces, la iglesia se reúne en los cielos y nos disponemos a celebrar las bodas. Por eso Apocalipsis 19, cronológicamente avanzando en el tiempo, dice lo siguiente. 19:6: oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como voz de grande estruendo, que decía: aleluya,
porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas. El ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y me postré para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús y adoran a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué hemos visto en esta primera introducción, en esta base escatológica? Que esta iglesia tiene que estar completa para celebrar las bodas. Los que han muerto en Cristo, los que estamos presentes, si algún presente muere en las próximas horas, pasa a los muertos en Cristo, estos son la luz y la tierra. Solo esta es arrebatada en algún momento. Pero los que faltan, todos ellos, a excepción de los 144.000, todos ellos van a morir en la última semana de Daniel, en la semana 70 de Daniel, que dicho de paso ya comenzó, solamente está en pausa, y en esa última semana se confirmará el pacto con muchos, como vámonos a Daniel 9:27. Terminamos con este pasaje para cerrar ya este siglo de esta base importante. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirma el pacto con muchos. Eso es la gran muchedumbre que vimos, la gran multitud que salió de Apocalipsis 7. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio de ofrenda. Porque no se olviden que Israel tiene que volver a construir su templo para que se cumpla la profecía que Cristo anunció en Mateo 24. Cuando vean la abominación desoladora sentada en el lugar santísimo, pero el lugar santísimo no existe. Para que esa profecía se cumpla, tiene que levantarse ese lugar santísimo, que es el tercer templo. Y eso se va a hacer. Entonces, cuando se levanta el tercer templo, se va a cumplir la profecía, donde la abominación se sienta, pero también Israel empezará a hacer sacrificio de ofrenda con la construcción de ese templo. Cuando Israel se convierta, se dan cuenta que lo que están haciendo, sacrificio de ofrenda, no tiene ningún sentido, porque ya Cristo es el sacrificio final, el sacerdocio Melquisedec, el sacrificio perfecto. Ellos abandonarán su templo físico para creer en Cristo y vivir una fe, porque ellos van a entender esto. Sin leer a Pablo, como nosotros hemos leído, sin hacer los estudios, sin la sabiduría que Dios nos ha dado, sin nada de eso, Dios les hará comprender todo lo que nosotros hemos comprendido a lo largo del tiempo en la Escritura. Ellos dejarán vacío en el templo y es ahí cesará sacrificio de ofrenda. ¿Por qué cesa en la última semana, a la mitad de la semana, sacrificio de ofrenda? Porque Israel se convierte, los que volvieron a hacer sacrificio de ofrenda. A la mitad de la semana se convierten. Dice, después de la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que Cristo repite en Mateo 24, se convierte justamente en Apocalipsis 12. Después que Israel se convierte, Satanás es arrojado del cielo, es arrojado a la tierra. La gente va a ver a Satanás. O sea, no solo será Dios visible desde los cielos viniendo en su trono de gloria, sino que también en la tierra, el mundo de los demonios, el mundo de los espíritus será visible. Porque queda poco tiempo, a la mitad de la semana. Y es acá donde veremos un enfrentamiento bélico entre ángeles, Dios y en el medio los seres humanos, los que creen de parte de Dios, resistiendo la gran tribulación, muriendo en la gran tribulación, y los que se entregan al príncipe de la potestad del aire, Satanás, para servir a Satanás, los que se dejan marcar. Hay un grupo intermedio que son las naciones que ya no se cierra la gracia, porque la gracia se acaba para los gentiles cuando se convierte el primer judío de todo Israel. Se acaba. Entonces, cuando entre la plenitud de los gentiles, el último gentil, de ahí en adelante ya no hay más salvo. Entonces, los gentiles que crean en Dios en ese tiempo, cuando sea el periodo de la salvación de Israel, ya ellos no podrán tener salvación porque Dios estará tratando con Israel, su pueblo. Estos que hayan creído en Dios, pero que no hayan entrado a la iglesia, que no sean parte de la gracia, que van a ser parte de las naciones que sobreviven, eso lo vimos el otro día, estos son los que entrarán en el futuro, ¿cierto?, al milenio, que eso lo vimos en la clase pasada. Cierro con esto, hermanos. Para entender los procesos escatológicos y para entender las dos grandes preguntas, acá voy a cerrar dos preguntas y las dos preguntas se responden con sí. Esto es una paradoja, pero no es una paradoja, la van a ver.
es, ¿pasa la iglesia por la gran tribulación? Respuesta, la iglesia, los que están muertos no. Los que están muertos no pasan por la gran tribulación. Los que han muerto en Cristo. Los que están presentes en Cristo son arrebatados. No, no pasa por la gran tribulación. Los que faltan por convertirse, que también son iglesia, sí pasa por la gran tribulación. Entonces, la pregunta pelada, ¿pasa la iglesia por la gran tribulación? Bueno, si decimos que estos son iglesia, sí, la iglesia que falta por convertirse pasa por la gran tribulación. Si decimos que la iglesia que está presente pasa por la gran tribulación, no, porque todo esto es iglesia. Entonces, acá hemos destruido una discusión por falta de conocimiento. Sí, el post-tribulacionismo, era cierto que había iglesia pasando la gran tribulación. El error del post-tribulacionismo es no entender que el arrebatamiento ocurre antes para dar manifestación al hombre pecado, para que se empiece a generar la última semana de Daniel. Ese es el error. Y el error del pretribulacionismo es decir que no, nadie de la iglesia pasará por la gran tribulación. Sí, los que faltan por convertirse. Pero eso significa que es correcto que el arrebatamiento ocurre antes para echar a correr la última semana. Amén. Hermana Yevenibe, yo sé que el Señor le ha dado sabiduría. He explicado los primeros pasitos. No quiero avanzar más de esto porque hemos dado casi los primeros pasos a este panorama de lo que vamos estudiando paso por paso, como decía una persona hace tiempo, punto a punto. ¿Qué piensa hermana Yevenibe de lo que haya escuchado, de lo que haya podido escuchar? Si no escuchó todo, me lo dice, no hay problema. Y continúo con el hermano Jorge. Adelante. Bueno, de lo que pude escuchar, me parece mucho más acertado que todo lo que he escuchado hasta ahora, mucho más coherente, mucho más lógico que todo lo que he escuchado hasta ahora y está fundamentado paso por paso. Creo que las personas que puedan oponerse a esta perspectiva están muy sesgadas probablemente por sus convicciones teológicas. Y Amén. hasta ahí lo voy a dejar. Solo hasta ahí. Amén. Hermano Jorge, yo no sé si usted estuvo en las clases que yo di sobre este tema en la misión. Sí, mi hermano, estuve, pero siempre es importante volver a repasar los puntos. Bueno, es importante decir que uno puede ir a un lugar y usted le dice que la iglesia pasa la gran tribulación y a uno no le creen, pero parte de la iglesia. Y usted puede hablar de estos temas y hay mucha gente que no lo entiende y de la misma iglesia de uno, pentecostal, y no cree en esto. Y es importante, mi hermano Rodrigo, el tema del conocimiento y las clases que usted da, que de verdad son enorme bendición, aprendizaje, y esto es bueno para la iglesia, mi hermano, es bueno. Así que, como siempre lo digo, hermano Rodrigo, bendecido con estas clases, bendecido. Amén, hermano Jorge. Apóstol Freddy, bendiciones, mi hermano Freddy. Cuénteme, en esta primera escalada hacia la escatología, ¿cómo estamos? Bien, aprendiendo un poquito más y siempre con algunas preguntas de qué cosas o cómo se vería eso en su momento, cómo voy a hacer, así como tan literal, digamos, como lo Sí. dirán. Este es un panorama de introducción porque sobre estas bases vamos a caminar. O sea, no tiene sentido que yo siga avanzando porque esto lo tienen que aterrizar, tengo que enviarle el video, tienen que revisarlo, para que después que ustedes hayan digerido esto puedan avanzar en el siguiente paso. Esto básicamente sería, estamos preparando el estómago escatológico. Digamos que ustedes vienen de ayuno de escatología, por años, y por primera vez están probando alimentos sólidos. Bueno, si yo les sigo metiendo alimentos sólidos, probablemente les dé un... Esto es un ejemplo natural, no lo van a aguantar. El pastor Efimio comprende estos conceptos de la capacidad. Lo que hoy día ha ocurrido es un ensanchamiento del conocimiento y un aterrizaje de los conceptos que son complejos en la escatología, que es cómo viramos la iglesia en la escatología. Eso ya fue aterrizado. Ahora solamente falta que lo revisen,
que lo lean, que lo relean, que lo constaten, que lean toda la infernalidad de versículos que di, porque son muchos versículos, que revisen los contextos, que hagan el trabajo bereano para que podamos caminar en el resto, ¿no? Porque si no, sin ese ejercicio dirán amén, amén, amén. Apóstol Constantín. Pensar que cuando ocurra el rapto habrá muchas denominaciones negando el evento. No, sí, usted sabe, hermano. Ni aunque lo vean con sus propios ojos lo van a creer. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda es así. Déjenme ver ahí. ¿Quién está pidiendo subir? ¿Alguna duda, hermana Yevenive, hermano Jorge, hermano Freddy? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Yo sí, profe, más o menos algo Pregunte. parecido a lo que está diciendo el hermano Constantín. Eh, por ejemplo, los herejes, ya, las personas que Sí. son herejes, ya judaizantes, calvinistas, llega el momento, y esto lo quiero relacionar con el comienzo de la construcción del tercer templo. El tercer templo seguirá, como dicen muchos, el reloj o el aviso de que es el inicio o el pronto inicio de la última semana de Daniel, y si llegase a ser así, estos herejes van a ver el proceso de arrebato, digamos. Mire, el tema de no cuando se empieza a construir, sino cuando finalmente se construye y se haga la ceremonia. Porque el templo no sirve nada si una ceremonia, que es la ceremonia de la vaca roja, donde la vaca la sana, se tiene que hacer una ceremonia según el libro de Deuteronomio, donde se santifica el templo según el ritual dado por Dios, y sin ese ritual son un montón de piedras juntas, no sirve de nada. Tiene que haber una vaca roja que ha empezado a nacer hace, ya lleva por lo menos 2 décadas, o sea, lleva 20 años que empezaron a resurgir, se habían desaparecido del reloj. Esto aceleró mucho la idea de que Cristo venía pronto, porque no habían habido vacas rojas, se hizo una vaca roja completa, una vaca alazana. Eso tiene que hacerse ritual. El ritual tiene que hacerlo alguien de la tribu de Leví, porque es un sacerdote el que lo hace, no cualquiera puede hacerlo. Y dadas estas circunstancias, estaríamos en condiciones de decir que sí empezó. Pero digamos que mañana empiezan a construir el templo. De hecho, hoy existe lo que se llama el Instituto del Templo. Está todo diseñado uno a uno. Pero se podría colocar la piedra fundamental, pero hasta que no se ponga la última piedra y se haga el ritual, puede caer una bomba, cualquier cosa, y evitar la continuidad del templo. Pero una vez que se inicie el templo y se oficie y se santifique, eso, ahí sí, alerta roja. Cristo viene pronto. Si es que ya no vino en ese proceso, ¿no? Y ahí probablemente los judaizantes irán a ir al tercer templo. Gran pregunta. Ah, hermano, no me lleve para allá. No me lleve para allá. Bien. Hermano Jorge, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Pregunte ahora o calle para siempre, hermano. No, mi hermano Rodrigo, yo estoy sumamente claro. Muy bien. Estoy claro, no tengo ninguna duda. Hermano Ñono dice, cuando los amillennialistas festejen la asunción de la bestia, ocurrirá el rapto. Amén. Hermana Yevenive, duda, pregunta, consulta. Pregunte ahora o calle para siempre. Ay, tanto así como para siempre no, pero por ahora no. Ok, recapitulemos. Recapitulación de esta clase. La base más importante en ambientes escatológicos, apóstol Beder, bendiciones. La base más importante de escatología es la iglesia. Los que partieron, los que están presentes y los que faltan. La venida de Cristo se encuentra en esta transición para llevarse a los que durmieron y a los que están presentes. Y los que faltan, creyendo en Cristo, el resultado es que todos estos mueren. Y cuando entre el último, ahí ocurre las bodas del Cordero. Acá hemos solucionado el gran conflicto que pasa por la iglesia de la gran tribulación. Sí, los que faltan después de arrebatamiento son iglesia y esa iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y no la presente, no los que están en Cristo, no los que están en Cristo, ellos no pasarán por la gran tribulación porque serán arrebatados para dar origen a la última semana. Y ni de chiste podrían pasar la gran tribulación los que partieron en Cristo, no pueden de ninguna manera. Así que ahí estaría la primer pincelazo, el primer pantallazo, la primer base, la primer piedra fundamental de esta serie de charlas escatológicas. Que lo he explicado, no es muy complejo.
Ahora, di una gran cantidad de texto, hay una gran cantidad de información, hay mucho contexto. El trabajo es que vean el video y lo revisan. Esto lo voy a subir al grupo del pastor Efimio. De los que quieran agregarse ahí, me contactan por interno. Ahí yo les voy a dar el video. Dicho de paso, el hermano Freddy se encarga de subirlos a la cuenta de él. Sigan al hermano Freddy para que puedan subir, porque el hermano Freddy lo sube a la cuenta. Yo tengo poco tiempo, hermano, la verdad, la cosa. Que a veces ni los debates los edito y comparto alguna cosa. Ni a veces ni para eso me alcanza, imagínense. Así que, amados, esto ha sido la introducción al mundo de la escatología. No es complicado. Tal vez haya muchos versículos que le veremos en el futuro. El análisis de Daniel 9, el análisis de Mateo 24, el análisis de Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, segunda carta. Todo eso lo vamos a ver en su tiempo y, por supuesto, vamos a hacer un panorama rápido de Apocalipsis, capítulo por capítulo, para que tengan un panorama claro. Que ya eso es escatología profunda, ¿no? Estamos poniendo las bases. Así que la primera base es esta. La siguiente base ya la veremos en la próxima, que es avanzando con la iglesia. Pero voy a cerrar esto con una ilustración. ¿A quién le gusta la hamburguesa de McDonald's? Que levante la mano. Diga, yo me gusta McDonald's. ¿A quién le gusta la hamburguesa de McDonald's? Y si no le gusta, haga silencio. Guarde silencio. La iglesia es como la hamburguesa de McDonald's, con todo el respeto que se merece la iglesia. El pan representa a mí, brother. El pan representa a los judíos. La iglesia empezó con judíos el pan y termina con judíos pan. Pero el grueso, la parte más contundente de la iglesia son gentiles. Carne, tomate, pepinillo, queso y todo lo que se le pone. Ketchup. De toda tribu, lengua y nación. Pero lo que empieza y termina en la iglesia son judíos. Y el resto son de toda tribu, lengua y nación, los gentiles. Ahora, el pacto se sella con la última porción de judíos. El pacto empezó con judíos, no oficializando el pacto de Israel, sino iniciando el pacto para dar origen a la semana, que eso ya es otro tema, no me quiero meter mucho, solamente la semana de celos, pero el final de la iglesia son judíos. Y todo lo que se conviertan son parte de un solo cuerpo, de un solo rebaño, de un solo Señor. Todos seremos hermanos. Acá hay un gran error del pretribulacionismo, decir, bueno, una cosa son los judíos, otra son los gentiles, y son dos cosas distintas, el pueblo de Dios y la iglesia. No, hermanos, eso es un error. Porque todo el que es rociado por la sangre del Cordero, hay un solo resultado: iglesia. No existe sangre del Cordero para iglesia y sangre del Cordero para pueblo de Dios. Eso no existe. No existe sangre de Dios para el rebaño terrenal y para el rebaño espiritual de los cielos. No existe. La sangre de Cristo aplica para todos los redimidos y el resultado de todos los redimidos es lo mismo: cristiano, regenerado, de la Jerusalén celestial, del Israel de Dios. Simple. O sea, no hay sangre de Cristo que toque a una persona y dé un resultado distinto. O sea, con todos los que el Señor rocía con su sangre y redime, y todo el que entra a la iglesia, siempre es iglesia, Israel de Dios. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. O sea, acá no tenemos una cuestión de tribalidad, no hay tribus. Aunque haya una conmemoración en el templo de los nombres de las 12 tribus, eso no significa que literalmente van a haber 12 tribus, el texto no dice eso. Aunque hayan 12 apóstoles, no van a decir, bueno, los apóstoles del Cordero van a decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Esas cosas no existen en el Señor. Pero eso son importantes cosas que se van a colocar como conmemoraciones o referencias a los dos periodos más importantes: el periodo de Israel y el periodo de la Iglesia Apostólica. ¿Ven? Jorge Sepúlveda dice, y al final de la clase terminamos con un asadito en la casa de hermano Rodrigo. Amén, hermano. Mi casa es casa de todos ustedes. Así que estas introducciones a la escatología, a la hermenéutica escatológica, son varias clases. Así que no se las pierda, vaya avanzando. Hay muchas cosas. Vamos a ver el tema de la corrección vamos a hacer una revisión y corrección a la dispensación. La dispensación necesita ser corregida y revisada. Vamos a hacer una revisión y corrección a todos los puntos pretribulacionistas. No todo está mal, pero no todo está bien. Vamos a también a ver qué aciertos tuvo el posttribulacionismo y qué dramáticos errores. Y la teología más inconsistente y coherente de todo el medio tribulacionismo también lo veremos dentro de las clases futuras. Hay mucho por ver, hay mucha carne en el asado. Mi hermano, si yo sí estoy de acuerdo con el apostolado en estos tiempos. Amén. Somos varios, hermanos. Claro que sí.
Claro que sí. Bien, Apóstol Yemenibe, ¿alguna oración para terminar esta clase? Adelante. Amén. Señor Jesús, amado Padre, bendito Señor, honramos tu presencia en medio de nosotros cuando sabemos, amado Señor, que tú nos das el entendimiento para comprender todas las cosas y para entenderte a ti. Confesamos que amamos la sabiduría que viene de ti y amamos tu presencia, amado Señor. Bendecimos tu nombre, rogamos porque podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido y rogamos, Señor, porque tu presencia nos acompañe de día, de noche, mientras dormimos, mientras trabajamos, en todo momento, en todo lugar. Queremos recordarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Si alguna persona quiere subir y aclarar alguna duda, algún comentario en la clase, claro que sí. Hermano Freddy, comentarios finales y nos despedimos. Uno en cada uno y los quieren subir adelante. Están todos invitados a subir. No, yo creo que hice las preguntas que uno se imagina en el tiempo futuro, cómo ir a hacer, qué sé yo, y bueno, volver a escuchar la clase y volver a leer los textos y entender todo lo relacionado con la escatología. Así que agradecido Amén. de la enseñanza, un abrazo, profe, y espero verlo Amén, luego. hermano Freddy. El hermano Jorge también, Amén. para que nos juntemos a comer un rico asadito, ¿ya? Ahí nos Amén. organizamos para las Hermano próximas. Jorge, dígame. Nada más que agradecerle a nuestro Dios por su vida, mi hermano Rodrigo, por dedicarle este tiempo a las cosas del Señor y por estar esto en usted de enseñar. De verdad, una enorme bendición. Y un saludo a mi hermano Freddy y a mi hermana Yevenive, que nos juntamos en la próxima clase. Y Dios les bendiga. Amén. Amén. Apóstol Yevenive, ¿alguna pregunta? Voy a subir al hermano Cerón, porque él estuvo en estas clases y se las devoró a todas. Para que no haga un comentario por ahí. Hermana Yevenive, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Solamente agradecerle por apartarnos un tiempo esta semana. Sabemos que ayer estuvo ocupado y no pudo hacer la clase ayer, pero diligentemente se ha propuesto darnos la clase hoy. Entonces, muchísimas gracias y gracias al Señor por su vida. Amén, hermana, para servirle, usted sabe. Hermano Luis, adelante. Hermanito, bendiciones. Hermano, por ahí vi que en un video que subió de un pastor que le dice que el apostolado, mi hermano, yo creo en todo eso, yo creo en los profetas, en los apóstoles en estos tiempos. Estoy de acuerdo de que la salvación se mantiene. Estoy de acuerdo en que, aunque hay muchos hermanos pues, que dicen que hablan de la salvación, que la salvación no se pierde, y eso, bueno, yo lo respeto. Pero según lo que yo he leído, creo pues que la salvación hay que mantenerla. Y sí, Amén. me gustaría ver la respuesta de ese pastor de que le comentó del apostolado en estos tiempos. Mi hermano, porque lo tienen como una burla, hermano, porque ellos dicen que si era que ellos estaban ahí cuando Jesús caminaba predicando. Entonces ellos dicen que lo que pasa es que no estamos hablando del apostolado ese de esos tiempos. Sí, estamos hablando en estos tiempos de que tenemos que predicar el evangelio, hermano. O sea, todos tenemos la misma Ok. tarea, Mira, hay una que pregunta. Hay una pregunta, hermano Luis. En realidad hay dos preguntas que son brutales. La primera pregunta es: ¿qué regla hermenéutica nos dice que parte de un versículo está vigente y la otra no? ¿Cuál es esa regla hermenéutica que nos dice que parte de un pasaje está vigente y otra parte no? No existe. Otra sí, claro. pregunta, otra pregunta es: ¿qué parte el pacto cambió? Cuéntenos por qué el pacto cambió. Porque si establecemos que las cosas que el Señor entregó en el pacto, esas cosas cambiaron, significa que hay un cambio del pacto. ¿En qué parte se dice que los pactos cambian? No existe. No, hermano, y es que es algo, el apostolado no es ningún Metaneuma, título ni un bendiciones. rango. El apostolado Amén. no es ni un título ni un rango, es una función, hermano. Y es un llamado que Dios da, dicho de paso, para la iglesia que siempre ha estado presente. Estas son funciones para la iglesia. Ahora, Amén. si nada de esto, ni apóstoles, ni pastores, ni maestros son necesarios, la conversión de Israel, como lo decía, Israel es un caso aparte, ¿no? Pero de momento, sí hay necesidad de que la iglesia se siga perfeccionando, hermano.
Amén, así es, mi hermano. Estoy de acuerdo con usted. Bendiciones, mi hermanito, y por ahí cuando tengo un live, un debate, siempre mándame la invitación, que Amén, hermano. ahí estaré pendiente. Amén. Bendiciones. Los que cuando ven mi perfil, ahí sale una seguir y sale una campanita. Tienen que activar esa campanita para que le lleguen todos los avisos, ¿sí? Un abrazo, hermanos. Bendiciones. Me voy a almorzar. Voy a tomar un poco de algo de once por acá porque tengo hambre. Como siempre digo, no solo de pan vive el hombre, pero efectivamente de pan vivimos. Amén. Chao, mi hermano. Chao, chao, bendiciones. Chao, Dios profe. bendiga.